buenas tardes, encantada de estar aquí. Primero quisiera agradecer a los organizadores del programa Liderazgo por la invitación y por pensar en esta posibilidad. Primero, estoy tremendamente contenta de la posibilidad de conversar cosas relacionadas con el liderazgo, pero fundamentalmente porque la motivación mayor estaba en que era un liderazgo pensado en una proyección social. Me parece que el asunto de la ética es algo que debe estar absolutamente presente en cualquier sensación que tenga que ver con liderar o seguir a alguien. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo eso, verdad? Eso es porque por uno mismo nada más, pienso que no es la sensación como más motivadora. Voy a tratar de acomodarme un poquito en el tiempo. Me cuesta mucho porque me encanta el tema, me encanta hablar de todas estas sensaciones maravillosas que tenemos todos ante la posibilidad de crear algo, no importa lo que sea, y no importa a partir de qué profesión. Siempre crear es una sensación realmente impresionante. Voy a contar un poco de mi historia porque creo que esa sería como el punto de partida para esta conversación. Es así como algunos vieron y como algunos hemos conversado en otras ocasiones. Primero tengo que insistir en que soy costarricense, soy latinoamericana. Eso quiere decir que es esa cultura la que tuvo que ver conmigo desde que nací. Probablemente cuando me chineaban también bailaban, como en muchos otros lugares constantemente cuando chineamos bailamos, etc. Mis fiestas familiares tenían baile, había que bailar. Bailaba con mi papá, con mis tíos, con mis primos. Tuve una formación ligada un poquito al arte, pero de una manera muy rudimentaria. Pequeña me llevaron algunas clases de ballet, hice algunas clases, tomé clases de piano un poco, hice gimnasia en la Universidad de Costa Rica también. Y posteriormente, cuando me graduó, era una buena alumna, tenía esa sensación de poder hacerlo todo, como cuando uno está realmente joven. Y mi intención era estudiar algo relacionado con, podía ser ingeniería, economía, y bueno, decidí dedicarme a la ingeniería, según yo. En ese momento, este programa maravilloso de la Universidad de Costa Rica, esta concepción humanística, me pone la necesidad de escoger una cultural. Y bueno, a mí me pareció que la danza era excelente porque me iba a ayudar a distraerme de ese montón de créditos que estaba teniendo y que me había acumulado para poder sacar la carrera lo más pronto posible. Entro a estudiar y a hacer la cultural con Rogelio López. Y en ese momento me empiezo a dar cuenta que definitivamente la danza llena en mí cosas que ningún otro campo al que me había acercado podía realmente provocar tantas sensaciones. Durante un año prácticamente, durante el tiempo en que estuve relacionada con la cultural, pues bueno, fue una lucha existencial, ¿verdad? ¿Qué me dedico? ¿Cómo hago? No sé qué. Ya pude entrar también a danza universitaria, que era en este momento, el momento en que empezaba la compañía de danza de la Universidad de Costa Rica, en un ambiente siempre de absoluta reflexión y de cuestionamiento con respecto a por qué se hacen las obras que se hacen, etcétera. Me encuentro ya siendo parte de danza universitaria y me doy cuenta de que cuando bailo profesionalmente, el público, cada vez que bailábamos obras que tenían por lo menos algo relacionado con la cultura latinoamericana, con ojalá la parte rítmica, yo sentía, estando aquí en la escena y bailando con otros códigos de movimiento, sentía que ese público reaccionaba distinto a lo que yo estaba haciendo.
Y por supuesto que era diferente a cuando bailaba cosas con músicas de otros compositores, especialmente de origen europeo. Y todo eso va ahí calando. Por supuesto que decidí también entonces llegar a dedicarme plenamente a la danza. Estudié también en la Universidad Nacional la carrera de danza, siendo bailarina ya de danza universitaria. Igual me encuentro con que hay técnicas como el ballet, que me encantan también, pero que a la hora de hacer las clases, una de las dificultades era no se puede mover la cadera. Y yo decía, qué raro, o sea, hay algo extraño porque claro que para mí es más difícil que para otros en otras partes del mundo, porque para ellos mover la cadera no es ni siquiera está dentro de sus posibilidades. En cambio nosotros caminamos moviendo la cadera, todo es cadera. Todo esto me traía siempre cuestionamientos. Después tuve la posibilidad de viajar a México y decidí en el lugar donde estaba estudiando, también por cosas de la vida que pasan y que son maravillosas, me acerqué mucho a algunos grupos de baile popular en un salón muy famoso allá, y me encuentro con una escena que me caló profundamente, ¿verdad? Íbamos a hacer una filmación relacionada con la danza, etcétera, y resulta que el salón está lleno de gente que está practicando baile popular. Y lo que más me torturó, porque inmediatamente las fibras de la sensibilidad ya no me lo podían permitir el soportar esa sensación, era que yo veía que las señoras y los señores súper humildes llegaban y se quitaban los zapatos y se ponían otros zapatos, y un señor con un tocadisco y ponían cha-cha-cha y cosas, y yo decía, pero ¿qué es esto? Esto es una locura, esto es un mundo que me habla de donde yo soy. Y resulta que yo soy profesional en el campo de la danza y he tenido la posibilidad de bailar en Alemania, en España, y no sé nada de esto, no sé nada de lo que bailan en el continente al que pertenezco. No sé bailar lo que bailan en mi familia y todo lo demás, y es maravilloso, pero no puedo hablar de eso con la misma propiedad con que podía hablar de la técnica Graham, de la técnica Limón, de la técnica del ballet, de las escuelas de la técnica de ballet. Y yo dije, aquí evidentemente estoy en graves problemas. Decido quedarme en México y empiezo a estudiar allá también y a trabajar en otra compañía. Me encuentro con gente muy inteligente, muy talentosa, y logro solicitar una beca para entrar en esos salones de baile y empezar a estudiar un poco eso. Y me llego a la maravillosa conclusión de que resulta que mis compañeros de danza allá me permitieron empezar a experimentar y decir, bueno, yo creo que por aquí van los códigos de movimiento del baile popular, y bailarinas y bailarines maravillosos en las otras técnicas eran tiesísimos, tremendamente tiesos, iban fuera del tiempo, era un montón de cosas. Yo decía, o sea que me estoy enfrentando a códigos y a una técnica y a una estética y a un montón de cosas que no son las que estudiamos en el campo de la danza profesional. Bueno, eso quedó ahí caminando, regreso a Costa Rica. Y bueno, después de muchas cosas, continúo con danza universitaria y empiezo a hacer este trabajo también de investigación en una escuelita pequeña que también fundé, y luego llego a la conclusión, porque de pronto acostumbrada a la danza, donde eran montones de mujeres y como 4 hombres, resulta que las clases que empiezo a dar relacionadas con el baile popular, con la intención de seguir investigando, se me empiezan a llenar de una energía masculina. Entonces tenía igual cantidad de hombres y de mujeres y una lista de espera de hombres, y yo decía, ¿qué es esta maravilla? Es otra cosa, es otro mundo. Y bueno, y eso me permite luego con otras personas decidir montar lo que es Merecumbe. Merecumbe es uno de los proyectos de vida más importantes para mí. Surge como
la empresa cultural con la misión de rescatar y desarrollar esa cultura del baile popular a través de la investigación, la docencia y la creación artística. Hemos avanzado muchísimo en ese asunto. Surge hace 26 años este proyecto. Somos definitivamente los pioneros como organización en dedicarnos a investigar, a sistematizar, a sacar conclusiones con respecto a cómo crear y cómo utilizar eso para hacer creación artística y también para crear nuevas posibilidades relacionadas con el baile popular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, creamos una metodología para dar clases para niños. Descubrimos que, por supuesto, que el hacer secuencias de movimiento, eso les va a servir para luego en el kinder, etcétera, en la escuela, etcétera, el trabajo de leer y escribir bien, la coordinación, el desarrollo de los 2 hemisferios del cerebro, la relación con la música y lo más importante para mí, darles un sentido de pertenencia, de dónde son, porque cuando uno anda por cualquier parte del mundo siempre siente la necesidad de compartir con otros de dónde es. Y en Costa Rica nosotros tenemos problemas en ese sentido, o sea, no valoramos la historia lo suficientemente, o no la valoramos constantemente, los medios de comunicación no nos ayudan en ese sentido, la misma educación. Entonces, bueno, es un programa que hemos avanzado, ahorita disfruto con otros compañeros de tener compañeros que nacieron ya con la existencia de Merecumbe y que conciben su vida como practicantes de eso. Por ejemplo, ahorita la gente ve ser parte o sea, tener la posibilidad de ser profesor de baile popular es una posibilidad real como trabajo. Nosotros hicimos toda la gestión ante el registro civil para insistir en que se catalogara esa posibilidad y gracias a eso se emite la constancia de en qué consiste esta nueva actividad profesional que es el de instructor de baile popular. He vivido miles de negaciones. Por ejemplo, he tenido la posibilidad de que la compañía que hemos desarrollado, nos vamos a presentar en un centro comercial y me dicen, pero ojalá que no bailen swing, porque es que ese no es el grupo, el mercado que a nosotros nos interesa. Y ahí tengo que echarme el discurso, pelearme, etcétera. He tenido la posibilidad, por ejemplo, en algún momento íbamos a presentar una compañía de danza africana y en el Teatro Nacional me dijeron que no era el público que estaba interesado en eso, no era el público que le interesaba a la Junta Directiva del Teatro Nacional. En ese momento estaba muy joven y entonces no pude reaccionar, pero posteriormente monté con la Compañía Nacional de Danza una obra que se llamó Nadie me quita lo bailado. Van a llevar a la Compañía Nacional de Danza el espectáculo al Teatro Nacional y me mandan a decir que tal vez lo ideal sería presentarlo en el Melico, porque es un teatro popular. Entonces, pero ya ahí tenía más años. Entonces ya yo dije, un momentito. Así no es el asunto porque no sé si ustedes saben que todos los espectáculos públicos de este país pagan un impuesto que va para el Teatro Nacional, cosa que me parece muy bien. Lo que no me parece bien, por supuesto, es que entonces el pueblo que paga eso no tenga derecho a ir al teatro a ver el espectáculo que habla su propio lenguaje, porque el baile popular nuestro es un lenguaje maravilloso que la gran mayoría de la gente tiene conocimiento, incluso sin saberlo. Nada más quiero decir muy poquitas cosas, pero tengo que decirlas. Una de ellas es,
el mundo va cambiando y uno debe irse adaptando a partir de la reflexión y de una serie de palabras que puse ahí que tienen que ver con eso que dije, con la intención de esta conversación, que era perder el miedo y transformarlo en emoción. Por supuesto que, insisto, aprender de todo, de cada conversación, aprender en la universidad, etcétera. Pero eso no sirve si no hay una actitud de reflexión, que cuestione todo, todo se cuestiona. No todo está bien hecho, insisto. Después de eso pienso que siempre hay que estar soñando con lo que uno no pueda ni siquiera imaginar. Pensar que hay cosas que tal vez no son importantes para nadie y uno cree que son solo importantes para uno. Y probablemente es que nadie ha visto lo que ustedes o lo que uno está viendo en eso. Y ahí es donde radica la importancia, que hay que probablemente descubrirla, sacarla, soñar, insisto, al máximo. Las posibilidades son infinitas. Y también, por supuesto, ese respeto y esa ética del que hablaba al principio. Ahorita yo me planteo como una de las muchas más importantes para nosotros, es que tenemos en el campo artístico que hacer un cambio radical. Las artes tienen que entender cuál es su vínculo en la sociedad económica, no solamente en la idea de simbolismo. O sea, gozamos de un gran prestigio, pero a la hora en que los bailarines, actores, músicos van a cobrar por lo que hacen, no tienen la posibilidad de hacerlo, padeciendo entonces de algo terrible. O sea, es la negación a un derecho fundamental, es el derecho a que uno sienta que tiene un trabajo digno, el derecho a cobrar por ese trabajo y tener un sueldo digno. En estos países se considera que el arte es como una cosa ahí estratosférica, donde yo no sé cómo hacen los artistas, porque se supone que no comen, supongo, porque no pueden cobrar. Todo lo que se liga al arte no puede tener la palabra lucro. Todo el mundo puede lucrar, todo el mundo puede aspirar a tener mejores condiciones económicas, pero los artistas no. Porque si lucran, entonces está diciendo que probablemente están perdiendo su riqueza y su talento, etcétera. Eso debe cambiar. Y yo insto a todos los aquí presentes a seguir soñando. Les agradezco que estén aquí, agradezco a la organización, porque solo así, cuestionando, conversando, aprendiendo de cada detalle, aprendiendo de esa sonrisa que nos dijo don Henry, todo eso es importante. La alegría es importante, las cosas que la gente ve como que para otros no son, insisto, podría ser que ahí esté la razón de ser de toda una nueva visión, y depende de tener ese valor, no tenerle miedo al miedo y entender que es parte del proceso, que hay que hacer todo un proceso para transformar ese miedo en la emoción más maravillosa, la emoción de crear desde no importa qué profesión, crear, aportar y aportar para otros, no solo para uno. Muchas gracias. Usted ya trabajaba con la universidad, estaba con la compañía de danza y estaba con todo esto, pero ¿por qué surge la necesidad de desde una entidad privada, porque empieza a explorarlo desde Merecumbe, ¿verdad? ¿Por qué es desde ahí que se empieza a explorar esta cultura, este baile, y no desde pues de lo nacional, que es de donde ya usted estaba trabajando? Sí, yo pienso que es una pregunta muy interesante. Nosotros definitivamente creo que nos adelantamos mucho a la época en ese momento, pero había una razón que creo que es vital. Vuelvo a insistir, América Latina padece, y Costa Rica el doble, de esa autonegación. Entonces tenía que invertir demasiado esfuerzo, demasiados años, probablemente no hubiera llegado a este punto, tratando de convencer a la gente de que eso tenía importancia. Mientras que ahorita Merecumbe tiene 16 sedes en todo el país. Es una empresa que es absolutamente privada, no hemos tenido ningún apoyo del Estado. Y me enorgullece decir que eso es porque la gente que anda ahí en la calle, la gente que anda en esos buses, toda esa gente es la que decide ir y con su presencia y con su dinero decir: quiero esto para mi vida,
Quiero hacer ejercicio oyendo los Panchos, oyendo a Juan Luis Guerra, oyendo a los Brillanticos. Quiero sentir esos otros cuerpos bailando merengue. Quiero no tener la posibilidad de que me asuste abrazar a nadie cuando bailo. Y ha sido la iniciativa esa, la civil, que en este momento diría yo es lo que se denominaría como empresa privada, pero más que empresa privada, tengo que decir que es esa sociedad civil, ese pueblo, esa gente la que nos tiene a nosotros creciendo y creciendo y dándole posibilidad a otros de sentirse orgullosos de enseñar a través del patrimonio. Convencer al status quo, a la cultura oficial, probablemente hubiera sido el retraso más grande y no hubiera avanzado, pero todavía me estaría presente.